Bueno, hoy vamos a ver lípidos y transportes transmembrana. La mayoría son teóricos, algunos se los voy explicando y otros no, porque son muy básicos, digamos, muy de leer la teoría. Bueno, por ejemplo, el primero. El primero lo que tienen que hacer acá es básicamente diferenciar entre lo que es un ácido graso, lo que es, o sea, mejor dicho, lo que es un lípido en grasa y en aceite. ¿Sí? En aceite está en estado líquido a temperatura ambiente y en grasa está sólido en temperatura ambiente, por ejemplo. Después, la diferencia entre un insaturado y un saturado. Sí, básicamente es eso. Además, digo, les dio la respuesta. Así que bueno, eso es el 1. El 2, bueno, básicamente eso es un lípido. Después clasificarlo, digamos, si es un, no sé, un fosfolípido o un glicerol, eso. Si es saturado, insaturado, bueno, este lo voy a saltear porque es muy teórico, igual que el 3. El 3, lo único, bueno, yo voy a ir mostrando. Bueno, este es el 2, ¿no? Que ahí están las reacciones y todo eso. En el 3, mira, acá está bueno. Porque primero te piden las estructuras y después te piden las estructuras, digamos, después de ciertas alteraciones, como por ejemplo acá les dice en el E, la molécula del punto D, luego de la acción de una mezcla de fosfolipasas A1 y A2. Entonces ustedes se tienen que fijar acá. Entonces, si accionan la A1, va a cortar, digamos, donde está la flecha roja que dice fosfolipasa A1 y van a tener el compuesto, digamos, que corta. Y después la fosfolipasa A2 la va a volver a cortar. O sea que como que van a tener tres compuestos en base a ese. Bueno, básicamente es eso. Después, en el 4, que también es teórico, les quiero, bueno, vamos a hacer como un mini repaso. Dice, se tienen muestras del triacilglicérido y del fosfolípidos, que están aislados a dos temperaturas diferentes. Y les pregunta, o sea, les hacen dibujar, digamos, las estructuras y cuál de las dos temperaturas de cultivo de la bacteria será mayor. Bueno, entonces acá, bueno, básicamente esto que parece como un rechoclo, tienen que ver algo. Para saber cómo dibujarlo, se van a fijar primero. Liberó ácido, fíjense acá en el triacilglicérido a temperatura A, liberó ácido láurico y ácido leico en relación 2:1. O sea, ¿qué significa? Que hay 2 de láurico y 1 de oleico. Y después se tiene que fijar en esto en actividad óptica. ¿Qué pasa? Si tiene actividad óptica, no es capicúa, por decirlo de una forma. O sea, si vos tenés, en este ejemplo, tendríamos ácido láurico, oleico y láurico, no tendría actividad óptica porque es como capicúa, justamente. O sea, empieza con láurico y termina con láurico y en el medio está el oleico. Pero como te dice que tiene actividad óptica, tiene que ser sí o sí o láurico, láurico, oleico o oleico, láurico, láurico. Y en el otro, que no tiene actividad óptica, sí es capicúa, o sea que vamos a tener, acá dice que tenés 2 de palmítico por cada uno de esteárico. Entonces vas a tener palmítico, esteárico, palmítico. Entonces lo que van a tener que hacer es básicamente primero dibujar la estructura del glicerol. Acuérdense que es la glicerina enlazada, en este caso como es triacilglicerol, a 3 ácidos grasos. Entonces, en el caso del segundo triacilglicérido, tendrían que dibujar, bueno, la glicerina enlazada primero un ácido palmítico, segundo un ácido esteárico y tercero un ácido palmítico otra vez. Bueno, entonces, después, eso es básicamente lo que les dibujó acá. Y, bueno, después, estos son los fosfolípidos. ¿Qué pasa? Esto,
esto que les pone acá es que, bueno, donde va, acuérdense de los enlaces, donde está el enlace A1 habría un ácido palmítico, en el otro un ácido esteárico y el último una etalonamina. Bueno, esto es fácil, o sea, ustedes no creo que les hagan saberse las estructuras de memoria, pero puede ser que les den las estructuras y ustedes tengan que saber ubicarlo y enlazarlo. Bueno, y después les preguntaba cuál iba a ser, digamos, la temperatura menor. Y bueno, la temperatura B es la menor que la A. Esto lo podemos suponer porque a menor temperatura las membranas se enriquecen con fosfolípidos formados por ácidos grasos insaturados y menor largos para mantener la fluidez de la membrana. O sea, eso se van a dar cuenta cuando miren estos ácidos grasos y los puedan comparar. Por ejemplo, el linoleico es insaturado, ¿sí? Bueno, esto es todo teórico por ahora. Bueno, esto ni hablar. Esto es procedimiento de laboratorio, así que no lo voy a leer porque ni siquiera tienen que interpretar nada. Bueno, a ver, voy a lo importante. Esto capaz que puede llegar a ser un poco más, no difícil, sino que se puedan dar cuenta qué es lo que les pregunta básicamente. Entonces, ustedes le dan, bueno, cuando ustedes te dan la tabla, ustedes ya le dan directamente el gráfico. Dice, indique mediante qué mecanismos X e Y pueden atravesar la membrana celular escribiendo la ecuación que rige el respectivo transporte. Entonces acá se pueden dar cuenta de que el flujo, digamos, en el soluto X depende casi directamente proporcional, digamos, o casi linealmente a la concentración del soluto. Eso es difusión pasiva, ¿sí? Se pueden dar cuenta también con la fórmula, que bien no me la acuerdo, pero que el flujo era directamente proporcional a la concentración, que bueno, no lo tengo por acá. Bueno, después de última la buscan en la teoría de la fórmula de difusión pasiva. Y la otra, encima ustedes, claro, no van a ver lo que escribo en el chat. Bueno, no importa. Entonces, bueno, en el A es difusión simple o pasiva. Acá lo encontré, que es J igual a P por C menos CI, la fórmula. Y después, en el compuesto I, tiene una difusión facilitada por transportadores y la fórmula es J igual a J máxima por la concentración E, o sea, es concentración exterior, digamos, dividido la K05 más E. Bueno. Después les pregunta cómo es la concentración de un soluto en el interior y exterior de una célula frente a un transporte mediado activo, cómo es el sentido de flujo de los solutos a través de la membrana y qué requerimiento es necesario para tal fenómeno. Bueno, acuérdense que activo es, digamos, cuando se mueve de donde hay menos concentración a más concentración, y pasivo es inverso. Sí, esto es teórico y también lo dan en biología celular. Bueno, vamos a este que tiene cálculo. Este sí se los hice. Banquen, que abro la foto. Bueno, no tiene ganas, ¿qué onda? Bueno, no, perdón, que este no era. Es mi computadora, no me puede. Bien. Entonces,
entonces ustedes les dice, uno de los gradientes de transporte activos más notables es el producto de la secreción de iones, bueno, cuyo pH aproximado es 1 en el jugo gástrico, ¿sí? O sea, el pH en el jugo gástrico es 1. Procedente del plasma sanguíneo, pH 7. Sí, o sea, tenemos dos pH básicamente. pH 1 en el jugo gástrico y pH 7 en el plasma. Y te pregunta el delta G para este transporte a temperatura 37 grados y cuando, digamos, el potencial eléctrico es o 0 o menos 60 milivolts. Entonces, lo que vamos a hacer es, acá, yo les puse ahí, bueno, digamos, la diferencia entre los dos compartimentos y calculé, digamos, la concentración de hidrogeniones a partir del pH. Entonces, ahí vamos a usar la fórmula, o sea, que esta fórmula que les pongo acá, la de delta B igual a RT por el logaritmo natural de la concentración en el jugo gástrico sobre la concentración en el plasma, sale, digamos, de hacer la resta entre las dos que están acá a la izquierda, digamos. Entonces yo acá hice, digamos, ¿cómo se dice? El potencial en el jugo gástrico menos el potencial en el plasma. Entonces acá después les queda, digamos, RT, logaritmo natural de del gástrico menos de la concentración del plasma, pero acuérdense que cuando tenemos la resta, digamos, de dos logaritmos también se puede hacer una división, por eso quedó así. Ustedes pueden hacer, o lo que yo siempre hago es acordarme de una fórmula y en base a esa despejar, pero bueno, si ustedes sienten que en el examen pueden llegar a confundirse despejando, se pueden aprender la fórmula ya despejada, que es la que les puse ahí. Y bueno, y como el delta de potencial, la diferencia del potencial eléctrico, no me sale decirlo, bueno, es 0, se te hace 0 todo el segundo término. Bueno, y ahí reemplazamos, entonces pongo ahí el R por la temperatura pasada a Kelvin, que acuérdense que era 37 grados. Para que voy a chequear eso porque esto es de cuando yo la puse. Y pasaron muchos años de eso. Sí, es 3 días, bien. Por el logaritmo natural y ahí, nada, concentración de H en el jugo gástrico, que es 10 a la menos 1, y en el plasma sanguíneo, que es 10 a la menos 7. Sacan eso y les va a dar 35.607 joules sobre mol. Después, lo mismo básicamente para el B, nada más que ahora ya no es más 0, sino que es menos 60 milivolts. Entonces, la primera parte es igual, pero después van a poner más Z, digamos, la carga que tiene el protón, que es 1, 96.500 Coulomb sobre mol es el Faraday, o sea, la constante de Faraday, y bueno, acá es menos 60 mili, lo paso a volts haciendo por 10 a la menos 3, entonces ahí les va a dar el delta G, que es 29.817,3 joules sobre mol. Sí, no son tan complejos, por suerte, estos ejercicios. Después, bueno, el 9R teórico, potencial de acción. Vamos al 10. Bien, este es el 10. En donde es este. Bueno, el 10 les pregunta, asumiendo que las concentraciones de los iones mayoritarios en el interior y exterior de las células son, y les da, bueno, nada, la concentración de iones, se desea calcular el valor de potencial eléctrico proporcionado por la teoría de los potenciales de fusión para la célula en reposo y para la célula luego de recibir un estímulo. Tened en cuenta que las concentraciones de los iones son prácticamente iguales en ambos estados, pero las permeabilidades varían mucho. Y la permeabilidad de sodio para eso hacerla mayor que la del potasio. Entonces acá lo que vamos a usar es esta fórmula de acá, en donde, bueno, el potencial eléctrico es igual a RT
o sea, R la constante, T temperatura, F constante de Faraday, por el logaritmo natural de la permeabilidad del sodio por la concentración del sodio exterior más la permeabilidad del potasio por la concentración del potasio exterior más la permeabilidad del cloro por la concentración de cloro inicial. Todo esto lo dividimos por la permeabilidad del sodio, por la concentración de sodio inicial, no, estoy diciendo mal, en el interior, bueno, se entiende igual. La E es de exterior y la I de interior, más la permeabilidad del potasio por la concentración del potasio interno, más la permeabilidad del cloro por la concentración del cloro externo. Fíjense que arriba es como que del sodio el potasio externo, del cloro interno y abajo inverso. Bueno, nada, acá reemplazar y guarda con los cálculos. Si lo necesitan hacer de apartes, háganlo de apartes, porque si no se les va a confundir todo. Bueno, R 8,314 por 298 Kelvin la temperatura, no sé si se les daba como dato. No, pero bueno, yo le usé la estándar, digamos, usé el 298. Les debería decir la temperatura. Bueno, si capaz que acá abajo, no dice, bueno, no importa. Yo usé 298. Acá. Bueno, reemplazo todo y lo único que me pasó es que, no sé bien, lo volví a calcular. La primera sí me da igual que Diego, o sea, le da menos 7 milivolts, que es lo mismo que esto, o menos 74 milivolts, que es lo mismo. Y este me da diferente, pero no sé por qué. No, porque me fijé y reemplacé bien, capaz que se equivocó. Bueno, ese es, paren que ya me reperdí dónde estábamos. Ese era el 10 creo. Fíjense, bueno, no sé bien por el numerito de la hoja porque es diferente, sí, o sea, porque esto lo hice cuando cursé y teníamos otro coloquio. Bueno. Nada, una pavada, o sea, te pregunta qué tipo de transportadores son los 3 y 4. El 3 es una bomba, ¿sí? Esto sería un transporte activo primario, primario porque usa ATP. En realidad, bueno, te lo voy a explicar bien. Está el activo, el transporte activo es aquel que se realiza en contra del gradiente. ¿Qué pasa? El gradiente, o sea, si nosotros nos guiáramos por el gradiente, fíjense que a ustedes les dice que la concentración de potasio en el citosol es de 140 y en el jugo gástrico es de 10. Entonces, según el gradiente, el potasio tendría que ir donde hay más concentración a donde hay menos concentración. O sea, tendría que ir de citosol a jugo gástrico. Pero nosotros queremos que vaya de jugo gástrico a citosol. Entonces, iría en contra del gradiente y por lo tanto necesita como energía para atravesar la membrana. Y en el caso del transporte activo primario, esta energía está dada por el ATP. Entonces ahí les aparece, digamos, la hidrólisis de ATP a ADP más fosfato. Entonces, nada, eso es una bomba, ¿sí? Una bomba de protones. Y después el 4 es un transporte, este es también activo. Este sería un Synporter, sí, Synporter, porque los dos van, o sea, es secundario Synporter, porque los dos van para el mismo lado, por decir de una forma, y además hay uno, digamos, que actúa digamos, a favor del gradiente, entonces como que esta es la energía que usa el otro para atravesar la membrana. Bueno, yo se los explico como medio en criollo, pero ustedes obviamente cuando lo tengan que dar en el examen, pónganlo con las palabras que corresponden, no digan que, no sé, se pasa el guión, sino que, bueno, expresen bien las cosas. Bueno,
Nada, este es un embole, es re teórico. Ustedes, yo me lo salteo porque realmente se me van a dormir. Pero si no lo entienden, obviamente me mandan. La idea sería tipo como que eh, nada, después respondemos las dudas de los coloquios anteriores y si quedó dudas de este coloquio, se los respondo cuando haga la resolución del examen. Uy, para que creo que me recontrapasé, no sé hasta dónde llegué. Antes. Después en el 14, que creo que sí, se lo resolví. Entonces les dice que como que tenés un ácido que quiere atravesar la membrana. Y ese ácido se puede llegar a disociar en iones, pero lo que pasa es que la membrana es impermeable a iones, o sea, solamente lo que va a poder pasar es el ácido cuando no está disociado. Y bueno, y el pKa de este ácido es de 4. Y después te dice que tenés dos pHs, uno en el jugo gástrico de 1,5 y otro en el intestino delgado que es 6. Bueno, este ácido es un fármaco, ¿sí? Y queremos ver cuánto se va a absorber, digamos, por difusión simple en cada uno de estos. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, esto ya lo vimos creo que en, no lo abrí esa foto. No me acuerdo si lo dimos en aminoácidos o en soluciones buffer o en ambas. Bueno. Entonces lo que hacemos es esta formulita, que es pH igual a pKa más logaritmo de la base conjugada sobre el ácido. Entonces la base conjugada sería la X y el ácido el XH. Bueno, entonces reemplazamos y despejamos básicamente y nos da que ponerle acá, cuando el pH es 1,5, hay 3,2 por 10 a la menos 3 de base por cada, en un total, digamos. O sea que la gran mayoría va a pasar, ¿sí? Va a pasar un montón porque la gran mayoría del compuesto va a estar en la forma de ácido. Y después acá al revés. ¿Por qué? Porque al ser un pH ya estamos más cerca de ser básico, va a haber mayor cantidad de base conjugada, que como es un ion no va a poder atravesar, así que va a pasar, a mí me dio siempre como que si no pasa nada, pero bueno, pasaría algo, ¿sí? Una proporción muy chiquita esto porque está como muy redondeado. Nada de eso. Ahora, vale. Bueno, el 15 es teórico, ¿sí? O sea, fíjense que a ustedes les dice que tenés un compuesto que tiene el mismo compuesto en la misma concentración total en dos compartimentos. Y te dice que tiene un pKa 5. Y bueno, dice que si ambos compartimentos se encuentran al mismo pH. ¿Qué pasa? Al mismo pH, este sería el 15. Bueno, acá dice 15 y acá en la respuesta dice 14, pero no importa. Bueno, ¿qué pasa? Al tener mismo pH, misma concentración y ser mismo compuesto, no va a haber migración cuando los pH son iguales, ¿sí? Porque todos como que son iguales. Y después, en el B dice, se observará un flujo neto desde el compartimento 2 hacia el 1. Esto debido a que existe una diferencia de potencial químico, ¿sí? Porque cambian las condiciones. Bueno. Después, bueno, el 16, no, ya lo hicimos, en realidad, no, creo que no lo hicimos, pero es de otro tema. Esto es de encima, ¿sí? De inhibición. Bueno, después, el 17, creo. Este también es neutro. Perdón, es neutro, es teórico. Es este de acá. El agua se desplazará del compartimento 2 al 1 al existir una diferencia de concentración de la macromolécula en los compartimentos y dado que ésta no puede atravesar la membrana,
A diferencia del cloruro de sodio, esa diferencia de concentración se mantendrá y es lo que estimulará un fenómeno de osmosis. Bueno. Y nada, y acá es como esto de aproximadamente 50 milimolar es porque casi que se reparte, digamos, mitad y mitad, básicamente. Nada. Después, esto no me acuerdo cuál era la pregunta. Se genera una diferencia de potencial eléctrico en la membrana, entonces después le dice como que no hay diferencia de potencial porque o sea, la macromolécula no va a ejercer nada en el potencial porque es neutra, o sea, no tiene carga. Y el cloruro de sodio como que va a estar, sí va a generar, digamos, un potencial, pero a ser el mismo potencial de los dos lados, el potencial, digamos, neto va a ser cero, digamos, o casi cero. Bueno, en el próximo video les voy a responder las preguntas que me mandaron.